el apóstol Pablo ha estado hablando con Timoteo, un pastor joven, y le está animando en la fe y el texto anterior dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado a nosotros espíritu de amor, de poder y dominio propio. Habiendo dicho eso, que Dios nos ha dado amor, poder y dominio propio, entonces dice, therefore, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todos digan amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las frases que se repite y se repite, especialmente en iglesias evangélicas y en iglesias cristianas, es la frase, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y la Biblia lo dice bien claramente en Jeremías 29:11, que Dios sabe los pensamientos o los planes que tiene sobre nosotros. Son pensamientos, son planes de darnos una esperanza, un futuro lleno de esperanza, que es algo bueno. Pero a veces frases se repiten seguido y tan seguido que pierden su significado, pierden su valor, puedo decirlo, y uno lo oye y dice, sí lo creo, es cierto. Y luego we kind of tune out. Y cuando se habla del plan y los propósitos de Dios. Y pensando en eso, quiero compartir con ustedes lo que significa, lo que quiere dar a entender. Y crecer en nosotros un entendimiento que podemos nosotros abrazar y ver en una manera tangible, conforme a las Escrituras, según está escrito. Que verdaderamente Dios sí tiene para nosotros planes y propósitos. Y este verso es una de las claves que vamos a minar, si lo puedo decir así. ¿Ok? Como dice la palabra, que debemos nosotros escudriñar la palabra de Dios, debemos de esculcar, minar, buscar entender los tesoros que Dios tiene para nosotros. Cuando tú fuiste salvo, aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ¿sabes también que fuiste llamado? Amén. Bueno, uno está bien, pero los demás yo creo que también entendemos en parte, pero quizá si alguien te preguntaría a ti, si fuiste tú llamado, you might hesitate. Quizá te detienes un ratito antes de contestar, porque muy seguido, hermanos, se ha oído esa frase o esa palabra solamente en el contexto del ministerio, ¿ok? El que fue llamado, el predicador que fue llamado, el profeta o el pastor que fue llamado. No. La palabra de Dios es tan sencilla, hermanos, y tan profunda a la misma vez. Este texto dice que Dios, dice, nos llamó y ¿qué? Nos llamó y, dice, nos salvó y llamó. Nos salvó y llamó. Entonces, si tú fuiste salvo, tú fuiste también llamado. Si fuiste tú salvo, si aceptaste a Cristo Jesús, tú también fuiste llamado. Y para quitarle, hermanos, lo religioso de eso, esta palabra, si lo puedo decir de esta manera, es una palabra tan sencilla que significa tú fuiste invitado. Llamado, invitado. They're synonyms. Significan casi lo mismo. Dios nos hace un llamado a nosotros. Y aquí dice que el llamado es un llamado santo, es decir, es sagrado, es apartado, tiene propósitos santos, ese llamamiento que Dios ha hecho y te está invitando que tú participes en él. Ese verso está bien lleno, hermanos, de significado. Quiero quedarnos aquí unos minutos antes de seguir adelante.
dice, Dios quien nos salvó, Dios quien nos llamó y nos llamó con un llamado santo. Eso es importante. Es un llamado, hermanos, que no nomás lo vamos a tomar ligeramente. Lo santo, ¿verdad? Que uno trata de tratarlo con más cuidado, con más respeto. Este llamamiento es un llamamiento que dice la palabra, es un llamamiento santo. Y luego dice que según el propósito de ¿quién? De Dios. Así que Dios tiene un propósito para cada persona que Él ha llamado, que Él ha invitado a la salvación. Él lo decidió, Él lo escogió, porque Dios es un Dios de propósito, entonces todo lo que hace tiene un propósito. Y la misma cosa aquí dice, hermanos, dice que nos fue dada según el propósito suyo, no conforme a nuestras obras. Es decir, que este llamado no viene porque lo mereces o porque tú has hecho algo para merecerlo, sino que cuando se hizo este plan y propósito de Dios, dice, antes de los tiempos de los siglos. Esto quiere decir, antes de que el tiempo empezara. Así que Dios, el Dios eterno, el Dios grande, el Dios maravilloso, ese Dios, hermanos, antes de que formara todo lo que existe, Él vio a este tiempo, Él escogió para salvación y luego Él llamó para unos propósitos que Él ya había preparado de antemano para que nosotros camináramos en ellos. Aleluya, sí. Y todo lo hizo conforme a su sabiduría, su entendimiento. Lo hizo porque Él sabía la manera en que tu mente, tus emociones, tu cuerpo funcionara. Y Él dice, por eso en Jeremías, hermanos, hace más de 3,000 años, declara, yo sé los pensamientos. Si hace 3,000 años dice, yo sé los planes y los pensamientos, ¿cuánto más podemos creer nosotros que antes de que Él formara esta tierra, todo lo que existe? Entonces Él ya nos vio a nosotros. Y Él dijo, yo tengo un plan para ellos. Ese propósito es conforme a mi sabiduría, mis entendimientos, porque yo estoy haciendo una panorama de eventos en toda la historia. Y aquí, en esta, puedo decirlo así, rompecabezas, en this puzzle, esta pieza, aquí va. Esta persona, aquí va. Esta vida, aquí va. ¿Nunca te has quedado tú medio frustrado cuando estás tratando de hacer un jigsaw puzzle y se pierde una pieza? Y has trabajado tanto y ahí se queda a little spot. Porque alguien no tuvo cuidado y perdió esa pieza. Y ahí se queda. And it's just not right. Eso es en lo natural. Pero en el mundo y el reino de Dios, Dios tiene el poder, hermanos, para encontrar esa última pieza. Tiene la gracia, porque eso quiere decir gracia, de que yo no lo merezco, no puedo hacer nada para merecer este plan de Dios, este propósito de Dios. Pero Dios ha hecho algo en nosotros que yo quiero ver hoy, hermanos. El grupo de alabanza me dio bastantito tiempo para tratar de desarrollar esto. Y quiero que ustedes tengan paciencia conmigo. Si necesitan agarrar una taza de café, hermanos, este es el momento de correr a hacerlo. Vamos a estar un rato aquí, no se crean. El propósito de Dios, si tú has sido salvo, entonces has sido llamado. Y si tú has sido llamado, ¿a qué has sido llamado? Eso es una pregunta válida, ¿verdad? En parte, no en total, pero en parte has sido llamado tú a tener comunión con Cristo Jesús. Es lo que dice el verso 1:9 de Primera de Corintios. 1:9 de Primera de Corintios dice lo siguiente, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fidelidad de Dios está en cuestión aquí. El plan y los propósitos de Dios se van a cumplir en ti. Y parte de ese propósito es de que tú tengas comunión con Cristo Jesús.
convivio, compañerismo. ¿Cuál otra palabra podemos nosotros buscar? Que tú camines en un fellowship, es en inglés. Que tengas tu comunión con Cristo Jesús. Parte del propósito de Dios es que somos nosotros llamados a ese compañerismo, a ese convivio, a esa comunión con Cristo Jesús. Y ahí se nos va, hermanos, el movimiento de los pensamientos, porque todo suena muy religioso, pero hay que verlo más profundamente, de que Jesucristo es el autor de la vida. Jesucristo es el autor de toda la creación. Él es el que formó, porque Él es el verbo, y la palabra de Dios fue lo que creó todo lo que existe. Entonces, cuando, otra vez, de tanto uso, mucho se pierde. De tanto decir Jesucristo es Salvador, Jesucristo es Señor, Jesucristo es el Creador. Entonces aquí cuando piensas, Dios me llama a tener compañerismo con aquel que creó todo lo que existe. Él me llama a mí a tener amor con Él, a platicar con Él, por eso recuerden, hermanos, en Apocalipsis donde dice yo sueno en la puerta, y el que abre la puerta, ¿qué pasa? Esa persona que abre la puerta, yo voy a entrar a Él y me voy a sentar a cenar con Él. Para mí hay pocas cosas que son tan íntimas como comer con otra persona. Pocas cosas, hermanos, que me da a mí placer de sentarme a compartir una comida con alguien, platicar, oír y tener un crecimiento de un amor uno con el otro. Y a eso nos invita el Salvador, a eso nos invita el que dio su vida por nosotros, a eso nos invita aquel que creó el cielo, la tierra, la luna y todo lo que existe. A tener un compañerismo con Él, una comunión con Él, una felicidad con Él, una unión con Él. A eso fuiste llamado, a eso fui llamado yo también, según los planes de Dios, los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios, antes de que el tiempo existiera. El apóstol Juan dice en Primera de Juan, capítulo 1, algo que cuando lo leí yo hace mucho tiempo, y lo primero más que me captó a mí fue el sentir de maravilla, the sense of wonder en él, porque Juan dice aquí algo que nos regresa al principio, a Génesis. Dice lo que era desde el principio, y luego dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante el verbo de vida. Desde el principio nosotros lo hemos visto. En mi carrera, ¿okay? En mi carrera yo tengo que presentar evidencias a un juez o a un jurado, ¿okay? Y a veces son evidencias que yo tengo que presentar en un asunto civil, un pleito de dinero, propiedades, etcétera, ¿okay? Pero a veces yo tengo que defender causas penales, criminales, ¿verdad? Y el nivel de evidencia en cada uno de ellos es diferente, ¿okay? En un jurado civil, donde se trata nomás de bienes, de dinero, de propiedad, cuando estamos hablando de eso, el jurado y el juez solamente necesita recibir evidencia que es clara y persuasiva. Clear and convincing. ¿Okay? Ese es el nivel. En otras palabras, si yo voy a convencer al juez o al jurado, entonces yo necesito presentar evidencia clara y evidencia que va a persuadir. Es todo. Pero en un caso penal, donde la libertad de la persona o la vida de la persona se está decidiendo, ahí es diferente. ¿Okay? Ahí el nivel de evidencia que necesita presentar el fiscal es sin sombra de duda. Without a shadow of a doubt. Beyond reasonable doubt. ¿Okay? Y si no presenta evidencia de ese nivel, entonces la persona no es culpable. ¿Me explico? Ok. Aquí cuando está hablando el apóstol Juan, está hablando de la evidencia que Dios presentó
para que nosotros pudiéramos poner nuestra fe y nuestra vida y nuestro futuro en manos de Él. Dice, porque la vida fue manifestada, esa es la palabra, la evidencia fue dada. La vida se presentó sin sombra de duda. And that's the level here. Beyond a doubt, la vida, Jesucristo, fue manifestada. Y otra vez regresa, lo hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Now verse 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso te estoy anunciando, para que también ustedes, ¿qué? Tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que Dios nos llama, Dios nos salva para tener comunión primero con Él y luego uno con el otro. Compañerismo. En parte les he dicho en tiempo pasado que Dios es amor y nosotros hemos nacido de Dios, así que nosotros también somos personas de amor, ¿verdad? Y debemos de vivir en amor. Es decir, yo necesito tratar a mi prójimo, a mi esposo, a mis hijos, a mi vecino, a mis congregantes con amor. Y si no estoy yo bien con una persona, dudo que estoy bien con Dios. El amor al prójimo es la medida que Dios nos da a nosotros. A ver, ¿cómo estás tú con tu hermano? Si dices que me amas a mí pero odias a tu hermano, eres mentiroso. Oh, Jesus. Nos da a nosotros ese amor en el compañerismo, en la comunión, uno con el otro. Llamados también, hermanos, no solamente a tener ese compañerismo, pero también nos llama a ser hechos santos, completamente santos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, y lo voy a leer de la nueva versión internacional, dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. I'm getting kind of warm up here, okay? Thank you, Jesus. Así que Él me llama a mí y a ti también a tener ese compañerismo con Cristo y a la misma vez nos llama a recibir de Él, hermanos, la santidad. De ser hechos santos es una promesa que Él hace de hacer sagrada mi alma y mi cuerpo también, de santificarlo. ¿Y para qué, hermanos? ¿Para qué nos hace esa promesa? En parte, para poder nosotros entender, para que tú puedas entender y descubrir los planes que Él tiene, los propósitos que Él tiene para tu vida. En Efesios 2, este verso también lo hemos oído, lo hemos visto. En Efesios 2:10 dice, somos la obra maestra de Dios, hechura suya, dice. Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si yo voy a responder al llamado de Dios, entonces yo necesito tener afinado mi oído, hermanos, a lo que Él quiere que yo haga, lo que Él quiere que yo viva, lo que Él quiere que yo le presente a Él. Y ahorita vamos a verlo bien claramente en Romanos. Pero aquí, hermanos, dice bien claro también, mira, Dios ha preparado cosas buenas para que tú hagas, para que tú vivas. Esas cosas buenas, obras, son momentos en la vida que se te presentan. Se te presentaron esta semana pasada, el año pasado, se te van a presentar mañana y la semana que viene, y vas a poder tú ahora decidir. Porque la obra maestra de Dios, this masterpiece, for you are God's masterpiece. Entonces allí es donde tú empezamos a ver dos cosas. Primero, el poder de Dios, el plan de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios para hacer todo esto y orquestarlo, hermanos, antes de que el mundo empezara. Pero luego llega a la responsabilidad mía, la responsabilidad tuya, la manera en que tú respondes a lo que Dios ha hecho
porque Él te está llamando, Él te está invitando, Él quiere que tú cooperes con Él para que tú camines en los planes que Él tiene, y para hacerlo hay que nosotros, hermanos, hacer ciertas decisiones. Yo tengo que decidir si lo voy a aceptar lo que Él ha hecho y lo que Él ha propuesto delante de mí, o si lo voy a, I'm just going to let it pass by. Y dejar que esto, hermanos, otra persona lo tome y reciba la bendición. O yo mismo recibir parte de el plan de Dios para mi vida. Y estas obras son espirituales, son obras, podemos decirlo así, corrientes y comunes. Se te presentan y ni cuenta te das tú que es algo que Dios preparó de antemano para ti. Dios ha propuesto, hermanos, que tú vivas una vida lleno de gozo y de propósito, y que te sientas bien al levantarte en la mañana, y al caer cansado en la tarde, que tengas un sentir de satisfacción, de que tú sientas que has hecho lo que Dios te ha propuesto que tú hagas. Si se trata desde el principio, como nosotros, hermanos, hemos entrenado, si lo puedo decir así, a los niños, desde chiquitos, a los hijos, a los nietos, tratamos de hacer lo mismo. De que cuando van a la escuela, por ejemplo, nuestros hijos han sido, no lo voy a decir así, hijos modelos, no, han sido hijos normales, pero a la misma vez sensibles en parte a otros niños. Y son, puedo yo, como un padre orgulloso decir, han animado a otros niños. ¿Okay? El primer día de la clase, siempre hay un niño asustado, un niño más temeroso, que resiente más, que a mano está, que a paz se fue, me han abandonado, y así se sienten solos. Pero los niños, hermanos, pueden ser entrenados a decir, ¿sabes qué? Arrímate y dile, it's gonna be okay. Diles, it's gonna be okay. Y luego enséñales, mira, vamos a hacer esto juntos. Amén. ¿Será posible, hermanos, que Dios, el Dios del universo, se interese en el corazón de un niño que tiene miedo? Obras buenas que Dios ha propuesto para nosotros, hermanos, para caminar en ellas. Y luego seguimos creciendo y seguimos nosotros madurando al ver de que Dios, decía el corito, Dios donde quiera está. En cada momento, en cada instante, en cada circunstancia, Él está. Y Él ha preparado, hermanos, buenas obras para mí, para ti, para descubrirlas, para ver los planes que Él tiene para nosotros, y confiar. Confiar que no importa el momento, la situación, la circunstancia, Él va a ayudar todas las cosas para bien. Él va a ayudar todas las cosas para bien. Dice, a los que aman a Dios, sabemos. Cuando tú sabes algo, nadie te lo va a desprobar. Cuando tú sabes algo, nadie te va a sacudir de ese lugar, de esa certeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese accidente, Dios lo ayuda para bien. Ese corazón quebrantado, Dios puede usarlo para bien. Ese desprecio de cierta persona, Dios lo puede usar para bien. Esa bendición financiera que estabas esperando, pero parece que se detiene, Dios puede usar eso para bien. Y tiene mejores propósitos. Todo, dice, pero a los que conforme a su propósito son llamados. Buscamos el propósito de Dios, porque no tenemos, hermanos, que hacerlo. Cuando dice que no conforme a nuestras obras, es decir, el plan de Dios, el propósito de Dios para mi vida. Yo les voy a ser franco, hermanos, yo tengo ya 40 y tantos años en el Evangelio, de haber conocido a Cristo Jesús. Más o menos fue como el 78, como la edad en la temporada que estaba por nacer Vilia. Y estoy aprendiendo yo algo todos los días tocante mi salvación y los planes de Dios y los propósitos de Dios. Así que cuando alguien se siente que no,
¿cómo lo puedo decir? Si alguien se siente que frustrado porque no ha encontrado los planes de Dios, los propósitos de Dios, ¿sabes qué? Hay esperanza todavía para ti. ¿Ok? Dios nos está enseñando todos los días, nos está moviendo, nos está impulsando para recibir, hermanos, la plenitud de lo que Él ha propuesto y provisto para nosotros. Y luego Él dice, yo voy a ayudar todo esto para bien. Todo. Y tú puedes confiar en Él. Entonces, ok, habiendo ya hablado por 27 minutos, ya. Me queda todavía como media hora más. No se crean más. Ahorita vamos a terminar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo entro yo a responder al llamado de Dios? ¿Cómo puedo decir yo que, habiendo recibido la gracia de Dios, habiendo recibido la salvación de Dios, el perdón de mis pecados, entonces Dios lo dice en una manera bien sencilla? Y a mí se me había escapado. En Romanos también, el capítulo 12, y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, por lo tanto, hermanos, habiendo entendido todo esto, sabiendo todo esto, tomando en cuenta que la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios dice, sabiendo todo esto, que yo he preparado desde antes de que este mundo fuera formado, que yo he tenido planes para tu vida, yo tengo propósito y tengo el poder para cumplir todo esto. Entonces, lo que yo requiero de ti, preséntame tu cuerpo. Preséntame tu vida. Dice, en adoración espiritual, en inglés dice, your reasonable service. En otras palabras, it's the least you can do. It's the least you can do. Yo he salvado tu alma. Yo te he dado un futuro espléndido. Te he dado unas promesas grandes para esta vida y más allá. Lo menos que puedes hacer es presentarme tu vida. Pero la manera, hermanos, que la presenta, dice, porque aquí está hablando del altar. De un sacrificio se presenta en un altar, ¿verdad? Y en ese tiempo, hermanos, la gente que estaba oyendo esto y leyendo estas cartas entendían qué significaba un sacrificio. Era un animal muerto puesto en un altar y ahí destruido, consumido. Pero lo aclara, gracias a Dios que lo aclara el apóstol Pablo, dice un sacrificio vivo. ¿Okay? Un sacrificio vivo. Vas a seguir viviendo. Pero este sacrificio que tú vas a vivir ahora, tú no decides cómo te vistes. Tú no decides qué es lo que vas a comer. Tú no decides dónde vas a trabajar. Tú no decides con quién te vas a casar. Oh, Jesus. Es la gracia de Dios que se interviene ahí. Tú no decides nada de eso porque tú me has ofrecido tu cuerpo y tu vida en un sacrificio para que yo decida eso para ti. Y cuando yo lo decido para ti, las cosas te van a salir bien. El plan mío para tu vida va a florecer. Te vas a sentir bien. Vas a tener gozo, alegría, porque los planes que yo tengo para ti, los pensamientos que tengo son buenos. Para que tengas un futuro lleno de esperanza, lleno de gozo, de alegría. Porque ya me ofreciste tu cuerpo. Y para los que, y muchos de nosotros, hermanos, si somos bien honestos, antes de venir al Señor hicimos cosas, decimos cosas que nos da pena aún pensar, nos da vergüenza. Y hay algunos que vienen al Señor y piensan, Señor, ¿será posible que tú hagas santa una vida como aquella? Y el Señor Jesús estaba hablando, tenía un argumento, hermanos, con los fariseos, hablando sobre qué era mayor, el sacrificio o el altar. ¿Qué es mayor? El sacrificio. Y los fariseos decían, el sacrificio es mayor, es lo que cuenta. Y el Señor Jesús dijo, no, el altar es mayor. Y esto es lo que quiere dar a entender este verso que vamos a ver en Mateo. I'm going to skip one verse and then I'm going to come back to it. Okay. En Mateo 23,
19 dice, ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? El altar santifica el sacrificio. Dios santifica la vida que se presenta a Él en adoración. Isn't that gorgeous? El Señor dice, abran sus ojos, quiero que vean. No están perdiendo cuando me ofrecen su cuerpo y su vida, están ganando. Porque los voy a santificar, les voy a dar fuerza, les voy a sanar, les voy a dar claridad. ¿Y cómo nos da claridad? Regresamos al verso, hermanos, que brinqué. El verso 2 dice, en Romanos 12 dice, no se amolden, let's go back one slide, thank you, al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que yo estoy confiando en el Señor para que Él me renueva los pensamientos. Y de eso, hermanos, estamos repasando cada vez que estamos nosotros comiendo la Santa Cena. La Santa Cena, ¿se acuerdan, hermanos? Estamos repasando el nuevo pacto en la sangre de Jesús, ¿se acuerdan? El nuevo pacto en el Antiguo Testamento estaba hablando de que Dios mismo iba a escribir sus estatutos, sus mandamientos en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Okay? Renovando la mente para pensar como Él piensa. Y por eso dice, no vivas como el mundo, sino que vive conforme a lo que yo te estoy enseñando. Y cuando estamos nosotros repasando y tomando la Santa Cena, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás declarando que Él murió por tus pecados, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día, y también que Él te entronó en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué? Al perdonar tus pecados, Él está escribiendo la palabra de Él en tu mente, está renovando la mente. ¿Ok? Pero allí, hermanos, no podemos nomás decir, oh, gracias a Dios, Él me está renovando la mente. No. Ahí es donde otra vez entra la responsabilidad humana, la responsabilidad del cristiano. Oh, Jesús. Y regresa el pastor, el disco rayado a lo mismo. Lean la palabra. Mediten sobre la palabra. Siéntense a orar. Ahí es donde yo renuevo mi mente. Ahí es donde yo, hermanos, recibo revelación de cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuáles son los planes que Él tiene para mí? Porque Él tiene planes buenos. Y esos planes significan, indican y abarcan la santidad de mi alma, las decisiones que yo tengo que hacer a la misma vez. Aquí dice el Señor, mira, para que yo pueda escribir esta palabra en ti. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros? Y es bíblico. Hay un texto que dice algo de, right? Algo de nacer de nuevo, algo de lo más profundo del mar, right? Okay. Pero el enemigo no huye, hermanos, con hay un verso que dice algo de esto. No. El Señor Jesús nos enseñó cómo escrito está. Escrito está. Y para yo poder decir escrito está, entonces necesito tenerlo ya aquí en el corazón y en la mente. Y se toma, hermanos, tiempo. Se toma esfuerzo. Se toma dedicación. Se toma disciplina. Y ahí es donde vamos, porque ya, en verdad, hermanos, voy a terminar en un ratito. En el verso, ¿dónde vamos? 2 Corintios 10. El apóstol Pablo en 10:13 dice, I'm sorry, let's go to 1 Corinthians 9:24. Yeah, there you go, you were smarter than me. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengas. I stop for a moment. Pero aquí bien claro dice el apóstol Pablo, si vas a agarrar el premio, si lo vas a obtener, necesitas disciplinarte.
Los que van a los olímpicos, hermanos, los muchachos, las muchachas, están entrenándose 8 o 10 horas al día. Se cuidan lo que comen, descansan bien, hacen un lado las cosas del mundo, se puede decir, y los entretenimientos de ellos son diferentes a los del atleta que no está corriendo esa carrera. Amén. Where am I going with this? You know where I'm going. El Señor nos dice, tu vida es una carrera. Tu vida es una carrera. Es una carrera de fe, pero a la misma vez yo quiero que tú la corras disciplinándote en cada área de tu vida. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, renueva tu mente. En otras palabras, yo necesito, hermanos, decidir que voy a vivir como Dios me dice que debo de vivir. Yo debo desechar las cosas que Él me dice que no tienen ningún lugar en mi vida. Yo tengo que hacer ciertas cosas, ciertas decisiones. En lo más práctico, ok. Los que tienen las medias sociales, por ejemplo Facebook, TikTok, no conozco mucho yo de TikTok, pero he oído del Instagram, okay. Es muy fácil abrirlo y empezar a hacer esto. Amén. Mira qué curioso, mira qué gracioso, mira interesante. Y luego de repente ya se pasó media hora. ¿Verdad que aquí en esta iglesia a nadie les ha pasado eso? ¿Y qué ganamos? Right? Vino convicción a mí cuando yo pensé de esto. ¿Qué ganamos? O viendo las noticias. Yo veo las noticias todos los días y la misma cosa. Fox News, CNN, not too much. El canal 5, el canal 4. Y pregúntame qué estaba leyendo de importancia que leí la semana pasada. Ok, I made the point, right? Hay que tener cuidado, hay que disciplinarnos, hermanos. Y no es para que se sientan ustedes mal de que están en Facebook o que están viendo, mira lo que estoy comiendo ahora. Mira lo que acabo de guisar, qué sabroso el platillo. No se trata de qué. Redimir el tiempo. El tiempo va volando. Redimir el tiempo. Ese es un momento que si yo me pongo a pensar, yo podría haber estado orando por fulano. Podría haber tratado de grabar este texto en mi memoria. El enemigo es bien sutil, hermanos. Yeah. Y este cuerpo es bien sonso a veces. God is good. En medio de todo eso, hermanos, Dios dice, disciplínate en tus finanzas. Ten cuidado en la manera que tú trabajas con tu tiempo y en qué inviertes tu dinero. Cuida y disciplina tu tiempo con tus hijos, con tus familiares, todo eso. Vive una vida disciplinada, consciente de que tienes una área de influencia. Este texto, hermanos, it's a little hard to follow, pero el verso de, let me see, did I put it up there? Es en 2 de Corintios 10 y 23. Y de aquí, hermanos, tengo 3 versos y ya vamos a terminar. 2 de Corintios 10, 13, perdón. 2 Corinthians 10, 13. Nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. La regla que Dios me ha dado. Esta palabra, hermanos, significa el área de influencia que tú tienes. Que no se te olvide que nomás un padre tiene tus hijos. Nomás estos abuelos tienen tus nietos. Nomás este marido tiene esta mujer. Y esta mujer tiene este hombre. No se te olvide de que yo te he dado responsabilidades a ti en esta área. Entonces,
yo estoy listo para ayudarte, dice el Señor. Yo te he dado recursos de grande valor para que tú, al momento que los necesites, estén listos para ayudarte. Los recursos, hermanos, del Señor son fuertes, son poderosos. Dios nos ha dado a nosotros el nombre supremo, el nombre de su Hijo, para orar e interceder en ese nombre. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, la espada de dos filos, la palabra de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros para que al momento que vamos a echar malas, ahí nos detiene, nos dice, oh, párale. No, ahí no. El Espíritu Santo que nos dice, mira, sientes algo, something's not right. Okay? Sí, o mira, ponte a pensar en esto. Yo, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios me ha ayudado tantas veces ahí y es muy seguido a las 3 de la mañana. Me recuerdo de algo que iba a hacer la semana pasada y no lo hice y vale más hacerlo. Y sin falta, cuando obedezco esa palabra, es la protección de Dios. ¿Qué recurso más grande queremos nosotros los cristianos si el mero Dios eterno viviendo en nosotros? These abundant resources that God has. Aleluya. Las promesas, dice, grandes, preciosas promesas que Él tiene para nosotros. De pie, hermanos, ya voy a terminar. Aleluya. We're going to skip Proverbs 27:8 and let's go to Hebrews. Okay? En Hebreos 12, otra vez dice, por lo tanto, therefore, habiendo dicho todo esto, entonces, por lo tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo primero aquí que nos dice es despójate del pecado. Es una pesa, es una carga. El pecado te va a tumbar, te va a detener. Es lo primero que dice. Así que nosotros como creyentes hacemos eso. Nos hacemos conscientes de lo que es pecado y no participamos en ello. No participamos en ello. Y luego seguimos corriendo la carrera. Pero ahora, hermanos, con un entendimiento diferente, con un entendimiento más claro. Sabiendo que sin duda Él nos ha lavado, nos ha salvado y nos ha llamado a vivir. Y es un llamamiento santo. Los propósitos son diferentes para cada persona, no son iguales. No todos llamados a ministrar, podemos decir abiertamente de esa manera. Pero todos hemos sido llamados a servir. ¿Qué es lo que quiere decir ministrar? A servir al esposo, a servir a la esposa, a servir a nuestros hijos. Les voy a contar, había dicho que no, pero lo voy a hacer de todos modos. Ahorita yo y mi esposa estamos pasando por una prueba en que ya mi mamá está ya viendo su salud declinar. Okay. Gracias a Dios que no está enferma, es anciana. Okay. Y le doy gracias a Dios por eso, de que no hay dolor, no hay enfermedad. Pero a la misma vez, les pido que oren por nosotros, por ella también, por todos mis hermanos en estos tiempos. Es parte de las buenas obras, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a nosotros. No lo digo para que se sienta pobre pastor, no, lo digo para que como hermanos en Cristo, como mi familia, ustedes oren, porque la oración puede mucho, vale bastante. Y que los últimos días de ella sean días, si puedo decirlo egoístamente, fácil. Que sean fácil. Amén. Y es parte de la carrera que cada uno de nosotros vamos a caminar. Y hay un gozo adelante.
hay una certeza de una esperanza más allá. Y eso nos da fe, nos da fuerza. Hacemos a un lado las cosas que no convienen. Seguimos la carrera y siempre ponemos la mirada en Cristo, que es lo que dice aquí. Para poder cumplir, hermanos, este llamado santo. Entonces todo eso es necesario. Gracias por ser tan paciente conmigo. Gracias por amarnos y orar por nosotros. Yo sé que lo han hecho. Y gracias, hermanos, que ustedes reciben la palabra de Dios como es presentada. La reciben en fe. La reciben con una vista en hacer lo que dice la palabra. Y ahí está la victoria. Amén. Thank you, Lord. Gracias, Padre eterno, por tu salvación y por tu llamado. Gracias, Señor eterno, por cada persona que recibe en este momento tu palabra y recibe fe para vivir estos planes y propósitos tuyos. Te doy gracias en el nombre fuerte de Jesús, que cuando nos venimos a presentar aquí en tu mesa, Señor, tú mismo estás presente para ayudarnos, para perdonarnos y para renovar nuestra mente. Con una mirada, Señor, a que tú vienes por nosotros. Así como dice 1 Corintios 11, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, porque todas las veces, cada domingo por la mañana, cada lunes por la mañana, cada tarde, cada vez que tú lo haces, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y la oración mía, Señor, es ven pronto. Te esperamos y mientras, ayúdanos, Señor, para vivir en fe. En el nombre fuerte de Jesús. Amén. Amén. Hermanos que nos van a ayudar, pasen, por favor.